Hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Pobreza y en nuestro país también este fenómeno es un desafío. La pandemia del COVID-19 que azotó a todo el planeta o que sigue azotando, nos dio, digamos, un movimiento de la pobreza y actualmente, como ya anticipaba, la pobreza extrema en el Paraguay ronda 3,9%. En el año 2021, que fue el último año medido, en el año 2020 también estábamos en torno a un 3,9%. Un dato significativo es mencionar que durante la pandemia fuimos el único país de la región que prácticamente contuvo o casi redujo lo que es la pobreza extrema. Cuando hablamos de pobre extremo, estamos hablando de una persona que no alcanza a cubrir los costos básicos de una canasta básica de alimentos, 9.000 guaraníes por día per cápita. Y también hablamos de un pobre total o simplemente de un pobre, aquella persona que no alcanza a cubrir los costos de esa canasta básica de alimentos y algunos servicios básicos, como por ejemplo pueden ser agua, luz, teléfono, etcétera. En el caso de la pobreza, estamos en torno a un 26%. En los periodos de la prepandemia, la pobreza se rondaba el 23%, subimos un 3% en pandemia, año 1 y año 2 se logró contener. Si hacemos un balance de cómo estamos en la región de América Latina y el Caribe, mencionamos que cuando en Paraguay hablamos de un pobres extremos en 3,9% de la población, la región está en torno al 12% en promedio. Y cuando hablamos de pobreza total o simplemente pobreza, en el Paraguay estamos en torno al 26% y en la región estamos en torno al 32%. Entonces el Paraguay ha logrado contener en alguna medida a la pobreza en estos 2 años bastante complicados de pandemia. Importante también es destacar que esto se pudo dar gracias a algunos planes que fueron ejecutados por el gobierno nacional, como por ejemplo el plan Putumó, siguieron realizándose Tecoporá, el plan de adultos mayores y todos estos planes evitó de que 100.000 personas caigan en la pobreza extrema y cerca de 140.000 personas caigan en la pobreza total. Entonces estos son algunos de los datos que estamos publicando en el contexto del Día Internacional de la Lucha contra la Pobreza, estimada Gladys y Fiona. Ahora, director, para tener una idea nada más y como estábamos indicando también ponerle rostro un poco a esos números que estamos comentando, los porcentajes también, ¿dónde encontramos mayormente pobreza? ¿Esto es tanto de forma similar por lo menos en las zonas urbanas, se replica de igual forma en las zonas rurales o hay una marcada diferencia en estas dos áreas? Sí, tenemos esa desagregación. Por ejemplo, en el caso de la pobreza total, cuando hablamos de un 26% en promedio país, en las zonas rurales tiene un 34,6% de pobreza y en las zonas urbanas un 22%. Nos damos cuenta que la pobreza monetaria es un fenómeno eminentemente más rural que urbano. Cuando hablamos de pobreza extrema y esa desagregación, cuando hablamos promedio país, estamos hablando de un porcentaje de 3,9% y en la pobreza en el área rural ronda 7,7% y en el área urbana 1,7% de pobreza monetaria extrema. Entonces ahí también nos damos cuenta de que digamos en las zonas rurales son las más afectadas. La encuesta también nos permite tener algunas desagregaciones por departamento y nos damos cuenta de que los departamentos con mayor pobreza monetaria siguen siendo los departamentos de Caazapá con un 41% de pobres monetarios, Caguazú con un 42% y Itapúa, si bien es una zona, un departamento de varios de contrastes, ¿verdad? Porque tiene zonas muy ricas, pero el norte de Itapúa también es muy pobre monetariamente. Entonces, esta es un poco la caracterización geográfica de las estadísticas en materia de pobreza monetaria.
Bueno, director, muchísimas gracias por tu tiempo en la tarde de hoy. En honor a que ya estamos llegando al final del programa, dejamos hasta aquí, pero con el compromiso de llamarlo de nuevo porque nos interesa saber cómo va avanzando los preparativos del censo. Así que muchísimas gracias, director, por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Esperamos también hablar del censo de población preparado para el 9 de noviembre.